En Dios podemos encontrar nosotros esa esperanza y la solución a lo que muchos de nosotros padecemos, nos preocupamos y nos esforzamos por conseguir. Así que, pastor, muchas gracias por ese testimonio. Seguiremos orando por esta preciosa familia, por su esposa, por sus hijos, por su querida madre, y esta seguirá siendo su iglesia, pastor Daver, usted lo sabe. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y compartir en esta mañana un tema muy especial titulado Joel, Jehová es mi Dios. Joel, Jehová es mi Dios. Vamos a ir al libro de Joel, el capítulo 1, versículo 15. Es un libro muy cortito, 3 capítulos. Y yo sé que muchos de nosotros leemos la Biblia, pero a veces los libros más cortitos son los que nunca hojeamos o casi poco leemos. Así que el día de hoy compartiremos este precioso libro, un profeta menor de la palabra de Dios. Joel, el capítulo 1, versículo 15, nos da la siguiente amonestación. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Qué tremenda amonestación nos da este profeta. Llegará el día en el cual, ¿qué sucederá? Vendrá destrucción del Todopoderoso. El libro de Joel, este profeta, si ustedes tienen el privilegio en esta tarde, en sus hogares o durante esta semana, leerse en este libro de Joel, que es bien cortito, 3 capítulos, vamos a darnos cuenta que Joel desarrolla en su libro, en sus escritos, una profecía de lo que sucederá con el Israel espiritual. Es decir, con todos aquellos que hoy en día vivimos y compartimos en este mundo. Hay algunas, no podríamos decirlo dudas, pero hay algunas posiciones teológicas con respecto a si lo que dice el libro de Joel es algo literal o representaba proféticamente eventos finales. Me inclinaría por creer que Joel, y hay en varios de sus textos, habla de una manera profética y menciona ciertos eventos futuros que serán determinantes en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a seguir adelante, vamos a tocar algunos textos bíblicos y que en esta mañana quiero que ustedes comprendan lo siguiente. Vamos a utilizar el libro de Joel en función de la mayordomía que nosotros como cristianos debemos desarrollar, como hijos de Dios, esa responsabilidad que tenemos sobre las cosas, los dones, los talentos, nuestro dinero, el dinero que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Ay del día, dice el texto, ay del día. Y también nos hace un llamado en el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué nos dice ese texto? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Observemos cómo Joel advierte y amonesta a su pueblo para que todos nosotros nos preparemos para ese gran día. Hoy, las señales de los tiempos, hermanos, declaran que estamos a las puertas del cielo. ¿Cuántos creemos eso? Como iglesia adventista, siempre proclamamos y seguiremos proclamando que Cristo Jesús está a las puertas de su segunda venida. Y si nos damos cuenta, nuestro mundo hoy en día está en una agitación completa.
guerras, luchas, naciones con diferencias con otras naciones, disgustos en el mundo, enfermedades, es decir, todo lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesús anunció que sucedería antes de la venida de Él por segunda vez a esta tierra, se está cumpliendo y lo estamos viviendo. Ante nuestros ojos se está cumpliendo la profecía por el cual el Salvador anunció estos acontecimientos que precederían a su segunda venida. Todos nosotros deberíamos entonces preguntarnos es si nos estamos preparando para ello. Ahora, hoy es el día en que nosotros deberíamos concentrar nuestra atención en las cosas que conciernen a nuestro bienestar eterno. Siempre pensamos en nuestro bienestar personal. Y no está mal que pensemos en estudiar, en prepararnos, en tener hijos, en casarnos. ¿Por qué no? Pero aún más que eso, nosotros deberíamos concentrar nuestra atención principalmente ¿en qué? En las cosas eternas, nuestro bienestar eterno. Y no podemos dejar que las cosas celestiales ocupen un segundo lugar en nuestras vidas. ¿Eso es mayordomía o no? Mayordomía es dar prioridad y administrar con dándole la prioridad a las cosas que son más importantes que Dios nos ha entregado, para cuidar de ellas, para entregar, para multiplicar. Eso es mayordomía. ¿Creen ustedes entonces que esperando la segunda venida de nuestro Señor debemos entender que la mayordomía es un elemento fundamental en la preparación nuestra para recibir e irnos con Cristo Jesús al cielo? Claro que sí, claro que sí. Y eso es lo que el libro de Joel nos muestra. Y queremos hacer esa aplicación a la mayordomía. Como iglesia deseamos que cada uno de nosotros seamos buenos mayordomos. Administremos y no administremos solamente nuestro dinero, porque cada vez que hablamos de mayordomía siempre pensamos en dinero. Pero realmente la mayordomía tiene que ver con mucho más que eso. Es decir, y yo creo que aún más, la mayordomía es un estilo de vida en Cristo Jesús, en donde todo lo que soy, mi ser, mi mente, mis pensamientos, mis actos, todo lo que soy yo, tiene que estar en función ¿de quién? De Cristo Jesús, entregándole a Cristo Jesús lo que soy y permitiendo que todas sus bendiciones puedan convertirse en bendiciones ¿para quiénes? Para los demás. El libro de Joel es un libro poético, pero al mismo tiempo dramático. En esos 3 capítulos, hermanos, si ustedes los leen, van a encontrar resumido un castigo, un llamado y una reconciliación de Dios con su pueblo. Es decir, podríamos encontrar la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin, resumida en esos 3 capítulos, en donde Joel hace un llamado potente, fuerte a su pueblo para que reaccione y nuevamente se convierta a Dios. Joel, nada más con el nombre podemos nosotros identificar cuál era su propósito como profeta. Joel significa Jehová es Dios. Qué nombre tan bonito, ¿no? No conozco Joel. Bueno, hasta ahora no conozco a alguien que se llame Joel. De pronto entre ustedes pueden conocer a alguien que se llame Joel. Qué nombre tan precioso. Joel, Jehová es mi Dios. Es decir, como profeta, cuando fue enviado por Dios a su pueblo a anunciar y a dar testimonio de lo que Dios deseaba
pronunciar a su pueblo. La sola presencia de Joel, al mencionar su nombre, y el pueblo, al saber y al reconocer su nombre, sencillamente sabían que Jehová es ¿quién? Dios. Su sola presencia y pronunciar su nombre hacía que el pueblo nuevamente recordara que Jehová es Dios. La historia del pueblo de Israel, ustedes bien lo saben, siempre fue de un ir y venir espiritual. Se olvidaban de Dios, se inclinaban ante otros dioses, adoraban otros dioses, sacrificaban a los otros dioses y se olvidaban ¿de quién? De Jehová, de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día en nuestra mayordomía olvidamos a Dios? Yo reflexionaba en el estudio de este tema que comparto con ustedes en esta mañana, de en qué cosas como cristiano, como hijo de Dios, puedo yo olvidar a Dios. Y cuando hablamos de olvidar a Dios, automáticamente tenemos que hablar de mayordomía. Porque la esencia principal de la mayordomía es hacer de Cristo Jesús el centro de mi vida. En el momento en que yo desplace a Dios, a Jesús de mi vida, mi mayordomía está perdida. No soy un buen mayordomo. Quito a Dios de mi vida y mi vida se vuelve un 8. Una expresión que utilizamos, un 8. Todo se descontrola, todo pierde dirección, el camino se oculta, las tinieblas están en nuestra vida porque Cristo Jesús no hace parte del centro de nuestra vida. El libro de Joel inicia en su primer capítulo hablando de una tremendo, podríamos decir, maldición o castigo. Los primeros versículos nos habla acerca de una plaga que llegó al pueblo y arrasó, desapareció todo, cultivos, murieron animales. Y Joel hace recordar a su pueblo la necesidad de volver a Dios y de que ese castigo pueda ser quitado de su pueblo, precisamente para reconocer que solamente Dios puede ayudarlos como pueblo. Ahora hay un motivo muy grande por el cual llegó esta maldición al pueblo. En el capítulo 1 se hacen 3 referencias y son los motivos por los cuales esta plaga de langostas llegó a esta nación. Vamos a ir a Joel, el capítulo 1, versículo 9. Joel 1:9. Y la palabra de Dios dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Qué fue lo que desapareció de la casa de Jehová? La ofrenda y la libación. ¿Entendemos qué es libación, hermanos? ¿Qué es libación? ¿No? Además de las ofrendas que ofrecía el pueblo de Israel, y si leemos por allí en algunos capítulos de Levítico, encontramos que la libación no solamente consistía en llevar animales, sino que también se podían llevar ofrendas vegetales, granos, harinas, aceite, ¿no es cierto?, que se ofrecían como ofrenda delante de Dios, sino que además los líquidos también hacían parte de las ofrendas. El jugo de uva
aún el agua, ¿no es cierto? Y hacían parte, los aceites, hacían parte de esas libaciones que se ofrecían como ofrenda ante Dios. Joel dice que desapareció de la casa de Jehová ofrenda y libación. Es decir, parte de la adoración que nosotros le ofrecemos a Dios, yo diría que sería la parte central de la adoración de nuestro Dios, es la ofrenda, mis diezmos, mi dinero que le pertenece a Dios. Cuando desaparece eso, desaparece mi fidelidad y desaparece mi mayordomía y desaparece mi confianza ¿en quién? En Dios. Eso desapareció allí en el pueblo. Y por causa de esto, dice que esta maldición de las langostas había acabado y asolado totalmente la tierra. En Joel el capítulo 1 versículo 13 también nos dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Había tristeza y había desconsuelo, ¿no es cierto? Lamentaciones y gemidos por parte de los sacerdotes y del pueblo de Dios. Claro que sí. ¿A causa de qué? De la ofrenda y la libación, que ya no hacían parte de la adoración a Dios. Recordemos que el pueblo se había inclinado a adorar otros dioses. Y lo que recibían de parte de Dios como bendición, ellos lo convertían ¿en qué? En maldición, llevando ofrendas a otros dioses, adorando otros dioses. Desapareció la ofrenda y la libación de la casa de Dios. En el versículo 17 dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. De ahí viene esa palabra a la cual hacemos referencia, a los alfolíes, ¿no? A donde llevamos nuestro dinero para entregarlo a la tesorería de nuestra iglesia, ¿no es cierto? A los pies de Cristo Jesús para proclamar su evangelio. Los alfolíes. Alfolíes, en algunas de sus versiones allí de sus Biblias dirá granero, ¿cierto? Bien, esa palabra granero es la misma palabra alfolí, en donde cada uno de nosotros llevamos nuestras ofrendas en agradecimiento a Dios por lo que ha bendecido diariamente en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros hablamos de mayordomía, tenemos que ir mucho más allá de pensar en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, también estamos ofrendando nuestra propia vida, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros dones, talentos. Todo lo ponemos al servicio ¿de quién? De Dios. Esa también es una ofrenda. Y el pueblo de Dios había olvidado también esa ofrenda. Por eso en Joel el capítulo 2 versículo 12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es decir, si Dios pedía que su pueblo se convirtiera nuevamente a Él, entonces ¿dónde estaba el corazón del pueblo de Israel? En otro lugar. ¿Estaba siendo entregado a quién? A otros dioses. Estaban ofreciendo sus vidas, su corazón a otros dioses. Dios demandaba en ese momento por medio del profeta Joel que su pueblo se convirtiera nuevamente a Él, a Dios. Nuestras vidas
son una ofrenda viva delante de Dios. Tú eres una ofrenda viva delante de Dios. Y todo aquello que tú le entregues a Dios, Dios lo recibe con gusto. Por eso el llamado siempre a nuestra iglesia, cuando deseamos en ministerios personales trabajar en la iglesia, en el fortalecimiento del evangelio y de la misión que tenemos nosotros como discípulos de Cristo, es de que cada uno de nosotros entregue de sí mismo sus dones y talentos para trabajar en la obra del Señor. Todos ustedes, todos nosotros tenemos como mínimo un don, pero todos hemos sido investidos por el poder del Espíritu Santo para trabajar en favor de aquellos que aún no conocen de Cristo Jesús. Todos nosotros somos ofrendas vivas delante de Dios. Esa mayordomía que debemos practicar debe ayudar a potencializar los dones que nosotros tenemos, que Dios nos ha entregado, poderlos multiplicar y de esa manera ayudar en nuestra iglesia y ayudar en la misión que tenemos de llevar a muchos otros a los pies de nuestro Señor Jesús. En Joel el capítulo 2, allí el siguiente versículo, el versículo 13, Dios nos dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Es un Dios amoroso, es un Dios compasivo, y cada uno de nosotros debemos reconocer en Él a ese Padre que desea siempre la redención de sus hijos. Está dispuesto siempre a perdonarnos. Durante esta semana, en el estudio de la lección de escuela sabática, estuvimos analizando eso del perdón de Dios, ¿no es cierto? El pecado imperdonable no es imperdonable porque Dios no quiera perdonar. Es imperdonable sencillamente porque nosotros mismos no deseamos el perdón. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre desea que nosotros, sus hijos, lleguemos a Él, pidamos su perdón y nos gocemos de la salvación y la redención que Él tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Eso es mayordomía, hermanos, cuando nosotros entendemos que nuestra vida debe girar sencillamente y completamente en Cristo Jesús. Hacer de Él lo primero en todo. Y cuando hablamos de todo podemos espaciarnos en esta mañana, y yo creo que nos faltaría tiempo para analizar cada aspecto de nuestra vida, cómo puede ser trabajada en favor de Dios y de esa manera ser buenos mayordomos. Ahora hay algo bien interesante que el libro de Joel menciona. Todo esto que sucedía en el pueblo de Israel a causa de su desobediencia y su falta de lealtad hacia Dios había acarreado ciertas maldiciones, podríamos decirlo, consecuencias que tuvieron que sufrir el pueblo de Israel. Y vuelvo y digo, es algo que también tiene un cumplimiento profético en nuestros días, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Pero hay un texto bien interesante y quiero que lo leamos. Joel capítulo 1, versículo 3, y dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Miren lo complicado que es el asunto de una buena mayordomía. Aquí viene algo bien interesante, algo que es fundamental en la vida de nosotros como cristianos y como buenos mayordomos.
en la medida en que yo sea un muy buen mayordomo, mis hijos entenderán lo que es ser un buen mayordomo. Y mis hijos también le enseñarán a sus hijos a ser buenos mayordomos, y los hijos de mis hijos le enseñarán a sus hijos, dice la cuarta generación, también oirán de esto. Y no solamente oirán, entenderán y practicarán. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros como padres en enseñarles a nuestros hijos lo que es una buena mayordomía? Como iglesia, la responsabilidad que tenemos de ser buenos mayordomos en todos los aspectos de la vida cristiana, normas cristianas, principios cristianos, dinero, las finanzas, mis dones, mis talentos. En algunas ocasiones, algunas mamitas se acercan a este servidor y me cuentan su historia con sus hijos. Y me dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago para que mi hijo o mi hija esté en la iglesia, le guste las cosas de la iglesia? La respuesta, ¿cuál es? Hazlo primero tú. Hazlo tú. Si como padres buscamos y nos convertimos a Dios, nuestros hijos buscarán a Dios y se convertirán. Si oramos, nuestros hijos también orarán. Si leemos la Biblia, nuestros hijos también leerán la Biblia. Si adoramos a Jehová, nuestros hijos adorarán a Jehová. Pero en la medida en que nosotros no presentemos a nuestros hijos por medio de nuestras vidas a Dios, hermanos, ténganlo por seguro que ellos lo olvidarán y lo abandonarán. Como mayordomos tenemos la gran responsabilidad, y hablo precisamente a los padres, a los que somos padres, de entender que mi mayordomía tiene que estar en función de presentar a Dios por medio de mi vida en todos los aspectos de mi vida. Si nuestros hijos no oran es porque en la casa, como padres, no oramos. ¿Es así o no es así, hermanos? ¿Estamos seguros de que es así? Claro que sí. El ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos será fundamental en el desarrollo de su carácter en su vida. De paso, quiero comprometerlos e invitarlos a cada uno de ustedes de que puedan tener una instrucción con respecto a la educación de nuestros hijos, en la mayordomía que debemos nosotros tener con nuestros hijos. En YouTube busquen Encuentro de Padres, año 2013, 2014, 2015, y van a encontrar 15 minutitos de un programa de nuestra iglesia que se transmite por 3ABN allí, en donde se habla acerca de la instrucción que como padres debemos darle a nuestros hijos. Muchas veces pensamos, hermanos, que tal vez lo estamos haciendo bien, pero nos damos cuenta que hay ciertos detalles en los cuales nosotros no presentamos realmente a Dios, y eso hace que nuestros hijos llegue en algún momento de su vida a abandonar y dejar de lado a Dios. ¿Cómo podemos nosotros a veces deshonrar a Dios? Deshonramos a Dios en nuestra casa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo? No, yo soy un buen cristiano. Pero ¿cómo deshonramos a Dios en nuestra casa? Hermanos, a veces nosotros deshonramos a nuestro Dios permitiéndole hacer a nuestros hijos lo que quieran. Cuando nosotros permitimos que ellos hagan lo que desean hacer en contravía de las normas y los principios de Dios, nosotros como mayordomos deshonramos a Dios, y el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos es que eso es lícito y que eso se puede hacer.
cuando tú permites que en tu casa se deshonre a Dios. Josué capítulo 24:15, un texto que conocemos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá pudiéramos hacer un letrero con este texto bíblico y pegarlo en una pared grande en nuestra casa, para que nuestros hijos y nosotros leamos a diario: mi casa y yo serviremos a Jehová. Deshonramos a Dios en nuestro hogar cuando promovemos el pecado con lo que el Señor te da en bendiciones. Es decir, convertimos bendiciones en maldiciones. Hace un tiempo estuvo aquí un pastor. Mi amor, ¿me recuerdas el nombre? Bonfim. El pastor Bonfim, ¿se acuerdan de él? Un norteamericano que estuvo aquí, director de mayordomía de la División Interamericana. Una tarde estuvo hablándonos aquí acerca de mayordomía. Él es director de mayordomía, estuvo en el departamento de hogar y familia, y esa tarde fue algo especial, porque nos hablaba acerca de cómo podemos nosotros crear en nuestros hijos ese deseo de ser buenos mayordomos en Cristo. Y hay algo bien interesante, y él decía esto: convertimos bendición en maldición como padres. Además de a veces dejar hacer nuestros hijos lo que quieran, nosotros mismos promovemos la mala mayordomía y la infidelidad con Dios. Y yo no quiero en esta mañana criticar a algunos padres, tendrán sus razones, no sé. Cada uno de ustedes como padres y mayordomos ante Dios tendrán que rendir cuentas y explicaciones, no ante nosotros como hombres. Pero el pastor Bonfim, y en sus videos allí que quiero que ustedes compartan y estudien, escuchen, decía lo siguiente, así parafraseado: en ocasiones las bendiciones que recibimos de parte de Dios, hablando en el aspecto económico, las convertimos en maldiciones para nuestros hijos. ¿Y ustedes creen que eso es correcto? ¿Cómo va a ser correcto? Que si Dios me bendice a mí con un empleo, me bendice a mí con ese empleo para poder llevar a mi casa el dinero para el sustento de mi familia, de mis hijos, de donde de ahí yo saco el diezmo, mi ofrenda para darle gracias al Señor, también de ahí saco para traer maldición a mis hijos. ¿Cómo es eso posible? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Algo que tal vez sutilmente está pasando entre nosotros como padres, y siempre lo compartimos con mi esposa cuando hablamos de estos temas de mayordomía, de formar el carácter de nuestros hijos. Miren, a veces como padres cometemos el error de que nuestros hijos están en nuestra casa, aún están bajo las normas y los principios de mi hogar, ¿cierto? De papá y mamá. Pero nuestros hijos quieren estudiar, buscan su universidad, y papá, me tocó estudiar el sábado. ¡Qué vaina, papá! Y desde ese momento empieza a reconocerse la fidelidad y la mayordomía que yo tengo con Dios. No te preocupes, hijo. Ahí miramos qué hacemos. Estudia. Y el dinero que Dios me concede a mí como una bendición por mi trabajo, porque Dios ha bendecido mi hogar, de ahí estoy sacando ahora para que mi hijo ahora reciba una ¿qué? Maldición, al deshonrar a Dios, no observando su mandamiento
no cuidando de observar su día santo. Y el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos es: no te preocupes, hazlo, no hay problema, nada pasa, sigue adelante, estudia, prepárate. Es decir, inmediatamente le estamos diciendo a nuestros hijos: no, quita a Jesús del centro de tu vida en primer lugar, hazlo a un ladito, cumple tus sueños y apártalo. Y como dicen las abuelas, tras del hecho, financiamos la deslealtad, financiamos la deshonra en nuestros hijos. ¿Hacia quién? Hacia Dios. ¿Creen ustedes que deshonramos a Dios cuando en mi mayordomía recibo las bendiciones de Dios y las convierto en maldición? Claro que sí. Deshonramos a Dios de esa manera. Deshonramos a Dios cuando por medio de las bendiciones que recibo económicas de parte de Dios, compro a mis hijos cosas basura, dispositivos basura, Xbox, máquinas que lo único que hacen es corromper la mente de nuestros hijos. Convertimos bendición en maldición. Y eso tiene que ser un cambio que nosotros como hijos de Dios debemos solicitar de parte del Espíritu Santo en ayuda para que podamos convertirnos nuevamente a Dios. El pueblo de Israel cometía error tras error y eso era lo que hacía. Los mismos líderes del pueblo promovían en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, deshonrarlo, la deslealtad. Cuán importante es que nosotros entendamos la mayordomía en función de la pronta venida de nuestro Señor Jesús. En la medida en que tú lo hagas y seas firme en tu lealtad a Dios, tus hijos entenderán lo que es ser firme a Dios. Eso lo harán ellos. Es bueno que en esta mañana nosotros entendamos que en la educación que le demos a nuestros hijos, de eso dependerá la salvación en sus vidas. De eso dependerá la vida eterna que Dios tiene dispuesto para cada uno de nuestros hijos. Todo esto es mayordomía. En Malaquías, el capítulo 3, versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación del Espíritu Santo se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Y es lo que nosotros esperamos, esa lluvia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como hijos de Dios debemos solicitar de parte del Espíritu Santo esa lluvia de bendiciones, en la que nosotros podamos ser convertidos nuevamente a Cristo, a Dios. Joel 2:28 dice, y esa es la promesa maravillosa, después de todo lo que vivió el pueblo de Israel, en el capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. De Dios son las bendiciones, mis hermanos. Y como mayordomos debemos entender el firme propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros.
Y ese propósito es de que tú y yo seamos embajadores de Cristo en esta tierra. Todos nosotros debemos evaluar personalmente qué estamos haciendo con nuestra mayordomía. ¿Cuál es nuestro propósito como cristianos en nuestra vida? Nuestra fidelidad. Y hermanos, eso será lo que determinará al final del tiempo la salvación de todos nosotros. Una sola palabra: obediencia. No más, obediencia. Y cuando nosotros practiquemos esa obediencia y le mostremos a nuestros hijos lo que es obediencia, lo que es lealtad, hermanos, tendremos la seguridad de que esa mayordomía que hemos practicado, Dios la bendecirá, multiplicará en cada uno de nosotros y seremos salvos por la gracia de Dios. Nuevamente leamos el versículo de Joel, el capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Hoy sea el día en el cual podamos nosotros evaluar qué estamos haciendo por Cristo y de esa manera entender que Dios tiene un propósito grande contigo, con tu familia. De aquí en adelante, ¿cuántos seremos buenos mayordomos, haciendo un propósito en nuestra vida? Hermanos, miremos nuestros hijos y pensemos en ellos. ¿Qué es lo que le estamos brindando a nuestros hijos? Y de esa manera hacer de ellos buenos mayordomos. Y como siempre lo repito todos los días, debemos recordar que vamos de vuelta al hogar. Un poco más y la lucha habrá terminado. Dios les bendiga, hermanos.